En nuestro podcast de hoy vamos a hablar de parte del libro titulado Destilería Fundo Los Nichos y las Raíces del Pisco, autoría del escritor elquino Galvarino Peralta Herrera. El arte de la viticultura. El cultivo de la vid en el Valle de Elqui ha sido su principal actividad comercial, permitiéndole la elaboración de aguardientes y vinos. Aun cuando esa práctica se efectuaba en forma casera, transmitiéndose de padre a hijo, en el siglo XVIII se adquirieron elementos apropiados para aumentar considerablemente el número de arrobas producidas. Los productos obtenidos se destinaban originalmente al consumo familiar y para realizar operaciones de trueque. En el siglo siguiente aumentaron los interesados en participar en las actividades vitivinícolas y lo hicieron creando sus propias marcas e integrándose a las dos primeras cooperativas formadas con ese fin. Por su parte, el Estado hizo un reconocimiento legal de dicha producción, dictando el decreto con fuerza de ley número 181 de 1931, que estableció los límites de zona y las condiciones bajo las cuales se produce el pisco. Por medio de la ley número 18.455 se estableció definitivamente el concepto de denominación de origen creado en 1931. La tradición Rodríguez. Fue don José Dolores Rodríguez Callejas, descendiente de antiguas familias instaladas en Elqui a comienzos del siglo XVIII, quien construyó en el año 1868 una original cava en el fundo El Aparejito, hoy llamado Los Nichos, donde estableció su bodega productora de aguardiente, pisco y vino generoso. Heredero de la experiencia de sus ancestros elquinos en la actividad vitivinícola, junto a su esposa Griselda Rodríguez Cortés, quien se agregó a esa tarea el año 1867, transmitieron a sus hijos los conocimientos recibidos. La calidad de los productos se ha conservado de siglo en siglo y constituye en la actualidad una reconocida tradición familiar. A la muerte de don José Dolores en 1904, doña Griselda y sus hijos continuaron trabajando el fundo. El séptimo hijo del anterior, Rigoberto, fue un innovador en varias obras, entre las que destacaron la construcción del canal Retiro, que permitió habilitar para el cultivo de la vid terrenos ubicados en los faldeos de cerro. Socavó las paredes de la cava familiar para dar forma a pequeñas cavidades similares a nichos mortuarios, en los que colocó, para proteger de las variaciones térmicas, los vinos y destilados, logrando con ello condiciones ideales para el añejamiento de los mostos. Solo constituyó una excepción en la continuidad familiar de la tradición el período en que fue arrendado el fundo a don Luis Honorio Peralta González, quien durante 7 años, en la década de 1920, continuó elaborando pisco y vino bajo su nombre, en los que conservó la calidad impuesta por don José Dolores y por los que obtuvo varios premios,
Además, colaboró a don Rigoberto en la construcción de los nichos que originaron el cambio de nombre del fundo, llamado anteriormente El Aparejito. Don Rigoberto Rodríguez Rodríguez. Fiel a los principios de su padre, el joven Rigoberto conservó y perfeccionó los procedimientos heredados, los que le permitieron consolidar la calidad de sus productos. Además de su interés por la vitivinicultura, gustaba de la lectura, escuchar música y escribir prosa, Dante y su Divina Comedia, Hamlet de Shakespeare y la derrota de Galileo Galilei ante la Inquisición. Sus inquietudes intelectuales forjaron en él un alma libre y soberana, con amigos y conocidos de diferentes niveles culturales. Encontraban en sus tertulias a un anfitrión siempre abierto a la reflexión, a la libertad de pensamiento y culto, características que afianzaron la imagen tan particular de su persona y del fundo Los Nichos. Don Rigoberto destacó siempre por ser un personaje poco tradicional. Supo coordinar las actividades agrícolas con la lectura y la buena conversación. Además, prestó colaboración a su comunidad en varias obras de interés local, como fue su participación en el comité creado para financiar la construcción de la Iglesia de la Unión, hoy Pisco Elqui, aun cuando no practicaba la religión católica. En el fundo Los Nichos. El fundo Los Nichos fue reconocido por su especial encanto y acogedora recepción. Se hizo famoso por las admirables tertulias que don Rigoberto compartía con amigos y vecinos. Al calor de fraternales conversaciones, los contertulios se adentraban en el reino de Baco y aquellos que se excedían en sus libaciones eran capturados por la pluma poética del anfitrión, quien los inmortalizaba destacando jocosamente sus características personales por medio de versos en forma de epitafios. Epitafios en vida de los ausentes de hoy. Al calor de los vinos añejados, los amigos, reunidos en la cava de Los Nichos, expresaban amenos comentarios sobre la vida y la muerte. La huella del andar sosegado de aquellos tiempos quedó registrada en sus muros por medio de los epitafios que con fino humor fueron creados por don Rigoberto. Vecinos, autoridades y parlamentarios tuvieron un epitafio, como fue el caso de su amigo, el expresidente Gabriel González, a quien le dedicó uno cuando era diputado por la provincia de Coquimbo. Gabriel González Videla, orador muy popular, representante genuino de los borrachos elquinos al Congreso Nacional. Don Rigoberto tuvo una visión poética de las cosas, por lo que tocó el tema de la muerte en forma delicada y como una continuación del presente, con sus goces, penas y amarguras. Su poesía alegró la vida a muchos de sus amigos que bebieron alguna vez los ricos mostos de su bodega. A su muerte, quienes fueron sus amigos le dedicaron este último epitafio. Fue don Manuel Rigoberto de estos nichos hacedor y enterró a muchos vecinos de este valle productor. Murió por fin de la cura más madre que se pegó y llegó a la sepultura
sin saber quién era Dios. Por eso que en el cielo, como un castigo de nota, de sus vinos exquisitos no le darán a probar ni una gota. Fue nuestro podcast de hoy donde hablamos del libro titulado Destilería, Fundo, los nichos y las raíces del pisco, autoría del escritor elquino Galvarino Peralta Herrera.